Bueno. Bueno, y otra cosa, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que los laboratorios pasaron a estar ya por parte del auxiliar Diego. Espero que los esté tratando bien y todo, y también tratenlo bien. Bueno, eso sería todo. Bueno, comenzamos el día de hoy. Bien. Vamos a, un ratito voy a cerrar esto, lo voy a volver a abrir. Bueno, mientras tanto, vamos explicando un poquito el tema. Después de haber pasado el primer examen, el tema que nos toca ahora ya empieza a ser todo lo que se refiere a la dinámica de los fluidos, ¿bien? Una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que hago énfasis en dinámica de fluidos. ¿Bien? No, eso significa que si alguna vez le preguntan, ¿no? ¿Qué es la dinámica de los fluidos? No es la dinámica ¿qué es hidrodinámica? No es de los líquidos, ¿no? Es una parte. Dinámica de los fluidos sirve tanto para fluidos como para gases, ¿no? Para líquidos como para gases. Por eso se llama fluido, porque fluye. Entonces, todo lo que vayamos a ver a partir de ahora se puede aplicar tanto a los gases como a los líquidos, ¿ya? Fluido. Entonces, la primera parte del tema del día de hoy, vamos a ver hidrostática. Hidrostática es la parte de la mecánica que estudia los fluidos que están en equilibrio, ¿ya? Equilibrio. Igualito que estática, ¿no? Obviamente, entonces quiere decir de que la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a 0. Bien, va a tener una velocidad constante, una aceleración constante. Bien, bueno. Ahora, para esto nos vamos a ayudar a unas cuantas fórmulas. Seguramente ya las deben haber visto. Una de ellas nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre el área que se ejerce. ¿No? ¿Qué es la presión? Una medida de empuje, ¿no? No es una fuerza, ¿no? No es una fuerza, es más bien una medición de qué tanto una fuerza afecta un lugar definido. ¿Eh? Por ejemplo, si nosotros han visto los Simpsons, ¿no? Homero pone sus zapatos y pone una raqueta, ¿no? La raqueta está ahí toda bonita y puede caminar en la nieve. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una fuerza, que es el peso, que está distribuida en un área bastante grande, ¿no? Por lo tanto, no se hunde. ¿Por qué? Porque la presión no es lo suficiente como para romper el hielo. ¿Qué pasaría si por el contrario, alguien con un tacón fino se va al hielo? Bien. Va a generar el mismo peso, pero el área va a ser más chiquitita. Por lo tanto, existe una mayor presión en un área pequeña y esto se va a hundir. ¿No? Entonces, eso quiere decir presión es igual a fuerza sobre área. ¿En qué momento yo voy a utilizar esto? Mayormente, la presión, este tipo de presión, fuerza sobre área,
sucede cuando yo tengo un objeto que genera una fuerza. Por ejemplo, el peso de una persona sobre un área determinada, ¿ya? El peso de una tapa que está cayendo, ¿no? Todo esto genera una fuerza. Y si yo lo divido entre el área que se afecta, entonces me va a dar la presión. En estos casos donde yo utilizo esta presión. ¿No? Asimismo, hay otras fórmulas más que también corresponde a la presión. ¿Ya? A mí me dice que también la presión es igual, por si acaso, esto de aquí es mi densidad, multiplicado por la altura por la gravedad. Esto es conocido como la presión hidrostática. ¿Bien? Presión hidrostática. Esta es densidad. La densidad puede venir de múltiples formas dibujadas, ¿no? Hay algunas personas que dibujan como la D, otras que dibujan una P así, otras que dibujan algo así, que soy yo. Entonces, todos estos signos significan densidad, ¿ya? ¿Qué es la densidad? La densidad es igual a la masa de un objeto sobre su volumen. Es la relación que existe entre un objeto, entre la masa y su volumen. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo una pelota de aluminio grande. ¿Ya? Bien. Esta tiene un volumen de, digamos, 30 centímetros cúbicos. Bien. Y pesa solamente 10 gramos. Por lo tanto, su densidad va a ser dividir estas dos. Y yo puedo saber cuál es su densidad. ¿Eh? Entonces, es una relación entre el tamaño y su peso. A su vez, yo puedo tener una pequeña pelota de plomo que mida 5 centímetros cúbicos y pese 1 kilogramo. ¿Eh? Entonces, no tiene nada que ver con el tamaño ni con la masa, más bien es una relación que existe entre las dos. ¿Eh? Ahora, de esta fórmula igual se puede salir algunas otras. Por ejemplo, yo puedo despejar la masa y decir que la masa es la densidad por el volumen. Y esta es una de las fórmulas más importantes que vamos a utilizar, porque ya sabemos que si tenemos la densidad de un objeto y podemos calcular su volumen, podemos saber la masa sin siquiera pesarlo, ¿no? Ahora, ¿qué es la densidad? Es una propiedad. ¿No? La densidad es una constante propia de un elemento. De hecho, si ustedes van a buscar la densidad de cualquier elemento, es un valor de tabla. Bien. Digamos, yo tengo plomo. ¿Ya? El plomo, si mal no recuerdo, es 12,3. ¿Ya? Su densidad. Y si yo mido su volumen, 30 centímetros cúbicos, yo puedo fácilmente sacar la masa sin siquiera pesarla, ¿no? En gramos. ¿No? Es fácil como eso. ¿Ya? Entonces, en estos casos se utiliza. Bueno. Bien. Entonces empezamos el día de hoy con estas tres fórmulas, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad, y densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y a su vez también puedo sacar la masa como densidad por el volumen. Bien. Vamos a ver unos pequeños ejercicios que toman en cuenta ya esto. Yo estoy buscando. Es interesante.
Bueno, vamos a empezar con fluidos diferentes. Esto es muy parecido seguramente a lo que vieron en el laboratorio. ¿Ya? Seguramente han visto hoy día, el día viernes vieron el tema de densidad. Entonces ahí ya más o menos hacen un nivel, ¿no? Bueno, ¿cómo viene un ejercicio? Más o menos. Bueno, dice. Me dice, yo tengo, a ver, atención aquí a este tipo de ejercicio, porque suelen venir, que son bastante sencillos y a la vez nos complicamos tanto. Bien. Dice, yo tengo un estanque, ¿ya? Que tiene esta forma. Tiene tres fluidos diferentes y porque tienen diferentes densidades, no se están mezclando. Son no miscibles, ¿no? Yo tengo el líquido 1, el líquido 2 y el líquido 3. Bien. A mí me dice que la densidad del líquido 3 es de 1470 kilogramos sobre metro cúbico. El segundo es de 1100 kilogramos sobre metro cúbico. Y finalmente el de abajo, que creo que está al revés, ¿no? Aquí debería ser el 1 y aquí es el 3. 880. ¿Bien? Ahora, primera cosa que vamos a tomar en cuenta. Allá. Aquí hay una altura de 2 metros. Aquí hay una altura de 0.9 metros. Y aquí hay una altura de 1.5 metros. Bien. Primera cosa que vamos a tomar en cuenta. La medida. ¿Cómo yo sé si estoy en lo correcto? Si nosotros hablamos de en sistema internacional, la densidad va a estar rondando el 1000. De hecho, aquí lo vamos a poner como parte de nuestro formulario, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O a su vez es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien, esta es una de las densidades que se tienen que saber de memoria. ¿Ya? No se las van a dar, va a asumir que ustedes se las saben. Cualquier otra densidad se las tiene que dar el ingeniero, a no ser de que sea el trabajo resolverlo, ¿no? Bueno, tenemos esto de aquí y nos pide hallar la presión total. Aquí vengo con uno de los grandes problemas que siempre se tiene. No se inventen fórmulas, ¿bien? No se inventen fórmulas. Muchas veces nos hacemos problemas por algún enunciado que es muy fácil, ¿bien? ¿Cómo se calcula la presión? Bueno, yo puedo calcular la fuerza sobre área. Pregunta, ¿me están dando el área? O sea, esto de acá me lo están dando. No. ¿Me están dando la fuerza? No. Entonces, no voy a utilizar esto, ¿no? Bien. Aquí. ¿Me están dando la densidad? Sí. ¿Me están dando la altura? Sí. ¿Me están dando la gravedad? Ya me la sé, ¿no? 9,8. Entonces voy a utilizar esa forma. Pero ahora, ¿qué voy a hacer acá? Tengo diferentes alturas, ¿bien? Cuando tienen este tipo de problemas, ¿ya? Cada uno de estos es un problema aparte. ¿Ya? No hagan líos de calcular que esta es la altura total, no. Yo voy a sacar cuál es la presión de 1, lo voy a sumar con la presión de 2 y lo voy a sumar con la presión de 3. Nada más. ¿Ya? No se hagan problemas de la altura. ¿Y cuál es la altura de presión? Mira, presión 1 es densidad 1, ¿ya? Por altura 1 por gravedad, ¿ya? Más densidad 2 por altura 2 por gravedad, más densidad 3 por altura 3 por gravedad.
¿Cuánto es densidad 1? Aquí está, 880. La altura, 1,5. Ya, lo vamos a 9,8, ¿no? Más 1100. La altura es 0,9. Me dirán, no, pero la altura es 0,9. No. Cada uno es un ejercicio aparte. Ya, por eso digo, no se hagan bolas. Por eso. Así. Finalmente, más. Densidad es 1470 por 2 por 9,8. Y ahí tendría mi resultado. Simplemente la suma de los tres tomándolos de manera diferente. No hay que hacerse mucho lío. ¿Ya? Cada uno es un problema más. ¿Bien? Ya obviamente todo eso se lo mete en la calculadora y le daría el resultado. Bien. Este es uno de los ejercicios más sencillos que pueden haber. ¿Puede pasar? Sí. Ahora, de aquí, ¿qué puede salir, digamos? Les puede decir que la presión total es tanto y hallar la densidad de 1, ¿no ven? También. Bueno. Entonces, una vez teniendo esto, sabiendo que las densidades, la presión es individual de cada uno de los fluidos, ¿ya? Bien. Vamos a proceder por un ejercicio un poco más complicado. Eric, la pregunta es, ¿por qué no se hace una suma ni nada de esto? Es muy sencillo. Porque vamos a imaginar que, que en cada uno es un ejercicio diferente. Y en cada uno yo puedo tener un punto de referencia. Ahorita vamos a explicar un poco a qué se refiere. ¿Bien? O sea, para mi primer ejercicio, este es mi eje de referencia, para otros es este y para otro es este. ¿Ya? Conforme vayamos viendo el ejercicio que vamos a hacer ahorita, va a ser más claro. ¿Sí? Bueno. Bien. Primero quiero comentar un término bastante importante. El tema de los vasos comunicantes. Esto seguramente lo vayan a ver en laboratorio, si no, bueno, por ahí en algún momento va a ser, ¿no? Pero, sí. Bueno, ¿de qué trata este tema? Vasos comunicantes. Bueno, cuando yo tengo un recipiente, ¿ya? Que tiene un fluido, gracias a la presión hidrostática que tiene acá, bien, este va a generar una presión, ¿no ve? Que va a ser dependiendo de la altura, de la densidad y de la gravedad. Va a generar una presión sobre el fondo del recipiente. Pero no es la única que genera una presión. A su vez, todo lo que está encima de nosotros nos está intentando aplastar. A esto lo conocemos como la presión atmosférica. Bien. La presión atmosférica es la presión que ejerce toda la atmósfera sobre nosotros, que es muy grande por si acaso. Bien, ahorita no lo tengo, pero sí es algo que deberían anotarse en su formulario. ¿Cuánto vale una atmósfera, ya? Cuando yo sumo la presión hidrostática con la presión atmosférica, se forma la presión total, ¿no? O la presión real. Presión atmosférica más la presión hidrostática. Bien. Esto, ojo, solamente pasa en los recipientes que están abiertos. ¿Por qué? Porque entre el aire. Si estuviera cerrado, ¿ya? Si estuviera cerrado, esta presión atmosférica no aparecería. ¿Ya? Es una presión que nos aplasta a todos. ¿Ya? Entonces, ahí. Entonces, la presión atmosférica trata de aplastarnos a todos de manera igual. ¿Ya? De manera igual. Y a eso viene el tema de los vasos comunicantes. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso que está así?
y otro que está acá. Bien. Cuando un vaso está comunicado, la presión atmosférica pega a los dos de la misma forma, ¿ya? Haciendo que, de alguna manera, la presión en este lado sea exactamente igual a la presión en el otro lado, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un vaso comunicante, la presión 1 va a ser siempre igual a la presión 2, ¿ya? Siempre, siempre. Siempre que esté, obviamente, abierto y comunicados. Bien. Entonces, siempre va a buscar equilibrio, por eso es estática, ¿no? Cuando está en equilibrio. Bien. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un vaso comunicante. Bien. Yo le voy a echar agua, ¿no? Aquí, digamos, voy a echarle agua. Si yo le echo agua de un lado, esto va a quedar al mismo nivel. A ver, bueno, no voy a pintar. Esto va a quedar al mismo nivel, obviamente, ¿no? Porque la presión acá va a ser la misma que la presión acá. Bien. Pero ¿qué pasa si yo le meto a este lado un fluido no miscible? ¿Ya? Un fluido no miscible. Aquí. Bien. En un principio ya estaba equilibrado, ¿verdad? La presión acá va a ser la misma que acá. ¿Por qué? Porque, a ver, presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad, ¿ya? Si nos fijamos bien, aquí tiene una altura, tiene una densidad y la gravedad. Y acá tiene la misma altura, la misma densidad y la misma gravedad. Por lo tanto, van a llegar al mismo lado. Pero ¿qué pasa si yo ingreso un nuevo fluido? Imaginémonos que la presión que hemos obtenido de aquí es 3. Y aquí es 3, ¿no? Es porque es la misma, es el mismo fluido. Si yo le ingreso un fluido nuevo, que me genere 1 de presión, ¿no? Ya habíamos visto que el ejercicio anterior, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber 4 y aquí va a haber 3. Y esto no se puede, no tendría que ser. ¿Qué va a pasar? El agua que estaba acá va a pasar a alojarse en este lado. Vamos a verlo cómo se dibujaría. Bien. En este caso, el agua va a bajar de este lado y va a subir acá, ¿no? Van a tener diferentes niveles. Pero el otro líquido va a estar acá. Por lo tanto, aquí va a haber 3,5 y aquí 3,5. Bien. Nos hemos dado cuenta que el agua aquí bajó de nivel, aquí subió, y el otro fluido se fue encima. ¿Por qué? Porque la presión en ambos lados siempre tiene que ser la misma. ¿Ya? Eso es la lógica detrás de los vasos comunicantes. ¿Ya? Siempre tiene que ser la presión igual. Las alturas van a ser diferentes, etc. ¿Ya? Todo eso está dependiendo de qué tanta presión hay ahí mismo. ¿Bien? Vamos a dar un ejemplo. Aquí lo tengo más detallado. Bien. Dice, yo tengo un vaso comunicante. Está así. Bien. Eh,
Aquí hay un líquido B. ¿Ya? Un líquido B. De aquí a acá hay una altura H2. Bien. No lo voy a dividir esto. De aquí a aquí hay H2. ¿No? Aquí hay un fluido A y tiene una altura de 30 centímetros. Y de aquí a acá hay C y tiene una altura H5. H5. Perdón, aquí es 10 centímetros. Vamos a poner. Bien. La densidad de A es 0.8. ¿Ya? La densidad de B es 1.2. ¿Ya? Y la densidad de C es igual a, no se sabe, ¿ya? Un ratito, aquí no está bien esto, era este de aquí, 25 centímetros, eso es, ¿ya? Y este es H2. Bueno, básicamente la pregunta es calcular cuál es la densidad de C. ¿Bien? Bueno, hace ratito habíamos hablado de el punto de referencia. ¿Qué significa un punto de referencia? Es una línea imaginaria que yo me trazo, ¿ya? Donde sea que a mí se me facilite hacer el cálculo. Por ejemplo, si mi punto de referencia es acá, ¿ya? Yo tengo la altura de A y aquí esto tiene una altura. Esto también tiene una altura, que es la misma. Y esto yo no lo tengo. Por lo tanto, como que no me va a ayudar mucho para poder sacar el resultado. Porque le estoy metiendo más variables que no tengo. ¿Ya? Bueno. Entonces yo puedo agarrar y decir, ¿qué tal si yo no conozco esto? Mi eje de referencia sea este. ¿Ya? ¿Puedo hacer eso? Puedo. ¿Y qué va a pasar? Me deshago de esta medida que yo no conozco. Entonces, me ayuda, ¿no? Es como que si yo estuviera borrando esto. Sigue ahí, pero yo lo estoy borrando. Entonces, ya se me hace más fácil trabajar, porque yo digo, primero, conozco esto que es 30 centímetros. Si esto es 25, no, esto está 10 centímetros. Más pequeño. 10 centímetros. Ya no necesito esta medida que está abajo. Ya básicamente tengo, esto sigue siendo B, ¿no? Es porque todo esto era parte de B, ¿se acuerdan? Y esto sigue siendo B, así que se queda como ahí. Ahora, ya habíamos visto que es un vaso comunicante. Borramos lo de abajo, pero sigue siendo un vaso comunicante. Lo borramos para nuestra facilidad de comprensión. Y como un vaso comunicante, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Entonces, P1 va a ser igual a P2. ¿Cómo yo calculo la presión de 1? Presión hidrostática. Densidad de A por altura de A por gravedad. ¿No? ¿Hay más fluidos? No. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Densidad de B por altura de B por la gravedad. ¿Ya?
Como hay otro fluido, también lo sumo, ¿no? Como vimos en el ejercicio anterior, cuando tenemos varios fluidos que están uno encima de otro, se suman nomás, ¿no? Densidad de C por altura de C por gravedad. Como vemos que la gravedad se repite en ambos lados, la podemos eliminar. Se puede eliminar. Ojo, cuando la gravedad está en todos los sumandos de ambos lados. ¿Ya? Si no, no se puede borrar. En este caso, sí se puede, ¿no? Entonces, ¿cuánto es densidad de A? 0,8. Altura de A, 30. Es igual, densidad de B, 1,2. Altura de B, 10. Más. Densidad de C, no la tengo. Altura de C, 25. ¿Ya? Esto es simplemente despeje, ¿no? Entonces, esto da, a ver, creo que me da negativo acá. 0,8 por 30, 24. Aquí me da 12 por densidad de C, 25. Más, perdón. Pasa al otro lado restando, sería 12 dividido 25. Esto es igual a densidad de C, que esto es 12 dividido 25, 0,48. Bien. Los ejercicios de este tipo se hacen de esa manera. Bien. Me pongo un eje de referencia donde yo quiera, siempre que se me haga más fácil para eliminar datos. Ojo, no estén tampoco eliminando datos que puedan ser necesarios, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo también podría agarrar y hacer esto, ¿no? Mi eje de referencia lo pongo acá y elimino todo esto, ¿no? ¿Qué me quedaría? A y C. Pero el problema es que yo sé que C mide 25, pero no sé cuánto mide A. Entonces hay un problema, ¿no? No lo puedo hacer. Porque ya tendría dos incógnitas, ¿no? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es cuál es la densidad de C y cuál es la altura de A? Son dos variables, lo cual no me va a dejar trabajar. ¿Bien? Entonces, el eje de referencia es una herramienta poderosa, pero hay que saberlo utilizar. ¿Bien? Normalmente se la pone donde acaba la línea, ¿no? Donde se junta, o sea, en la esquina, cuando hay ese lado. ¿Bien? Después, cálculo presión de 1 y presión de 2, lo igualo y saco el resultado. Entonces, eso es un poco de presión. ¿Qué tipo de ejercicios pueden venir relacionados a este? Les puede pedir una altura, una densidad, ¿no? Ya es cuestión de despeje nada más. No es muy complicado.
está. Cuestión a este tema, no viene mucho, ¿ya? Ya, hago un ejercicio interesante, ¿ya? Que una vez vino de examen ahí, y no muchos supieron esto. Bien, más o menos iba así. La verdad que me acuerdo. Bueno, decía, hay un submarino, ¿ya? Hay un submarino que ingresa al agua, ¿ya? Este submarino puede soportar, ¿cuál es la palabra? 5 atmósferas, máximo. Pregunta, ¿a qué altura o a qué profundidad puede sumergirse sin romperse? ¿Ya? Ahí está. Sabemos que la densidad del agua salada es de 1, bueno, vamos a ponerle 1025 kilogramos sobre metro. ¿Bien? Esa era la pregunta. Fácil. Calcula la altura. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Ya? Obviamente ponemos la presión hidrostática, pero no tenemos la fuerza, ¿no? Entonces, presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Si yo despejo aquí la altura, sería igual a la presión dividido la densidad por la gravedad. ¿Ya? Tengo la presión, tengo la densidad y tengo la gravedad. ¿Bien? Entonces, pero aquí viene un pequeño problema. Y esto fue donde fallaron un montón. Les había comentado que cuando nosotros estamos abiertos, o sea, no tenemos una tapa o algo, aquí aparece lo que se llama la presión atmosférica. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Una atmósfera. Una atmósfera. Así de simple. Por lo tanto, si queremos que el submarino aguante, dice, hasta 5 atmósferas, significa que aquí hay una atmósfera y aquí va a haber 4 atmósferas. ¿Ya? Ahí, miren, entendimiento, ¿no ve? Porque cualquier persona agarra y dice, bueno, a 5 atmósferas lo pongo aquí y resuelvo. No, realmente es 4, porque 1 ya me lo está dando la atmósfera de por sí. A mí me están preguntando a qué altura, a qué profundidad debería estar el submarino. Si ya en la superficie tiene una atmósfera, necesito aumentarle 4. ¿Ya? Entonces, ahora, esto no le vas a poner 4, ¿no? Porque esto es atmósfera. La atmósfera es una especie de medición diferente, ¿ya? No van a, no se le va a poner así. Vamos a buscar cuánto mide una atmósfera. Bien. Por si acaso, la medida de la presión, ¿ya? Es Newton sobre metro cuadrado. ¿No habíamos visto? Newton sobre metro cuadrado. Bien. Pero esto también se lo conoce como Pascal. Un Pascal. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto mide una atmósfera, lo tienen que pasar a Pascal, que es 101.325. Pascal. Bien. Entonces, ¿cuánta es la presión que queremos alcanzar? 101.325 por 4, ¿no? Porque son 4 Pascal. Dividido la densidad del agua, que es 1025 por 9,8. Entonces, ahí despejaríamos, ¿cuánto sería? 101.325
325 por 4, ¿ya? Dividido 1025 por 9,8. 40 metros. Esa sería la profundidad. Si lo hicieron bien, acuérdense, es sencillo. El único problema de este enunciado es el tema de la presión atmosférica, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la presión total es igual, a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión atmosférica es una atmósfera. ¿Ya? La presión hidrostática es densidad por altura por gravedad. Esta es una pequeña colgada que se la suele hacer muchas veces de muchas formas. Acuérdense, siempre que un recipiente esté destapado o esté al aire libre, hay que considerar la presión atmosférica porque eso también cuenta. Bien. Presión total o presión absoluta, ¿no? También se la conoce. Bien. Entonces, esas son las pequeñas cositas de esta primera parte, que es presión hidrostática, ¿no? De esto, no les aseguro que vaya a haber algún ejercicio, ¿ya? De hecho, es bastante sencillo. Por lo tanto, puede que sí, como puede que no. Por eso es que tampoco le vamos a dar una pasada, obviamente, para saber qué tipo de ejercicio puede venir, cómo resolver, ver este tipo de colgadas, ¿ya? Y la resolución de unos cuantos problemas. De ahí no existe mucho lío, ¿ya? Es simplemente que le va a pedir una cosa más, una cosa menos, algo diferente, pero básicamente va a estar hasta ahí, ¿ya? Eso es. De aquí puede que venga o no, es un modelo de pregunta. De lo que sí va a haber, y esto es, ténganlo seguro, ni siquiera es preguntar si va a venir, es simplemente decir cuál de todos los tipos va a venir. Vamos a quitar esto. Es el siguiente tema. Esto es principio de Arquímedes. Llamado también principio de flotación. Bien, a ver, ya tenemos aquí un pequeño formulario, vamos a seguir alimentándolo, ¿no? Listo. Principio de Arquímedes. ¿De qué trata el principio de Arquímedes? Se podría decir que es el tema de estática por excelencia. Bien. Aquí van a ver un poquito de vectores, ya es una combinación de todo, pero no es nada complicado.
¿Qué dice el principio de Arquímedes? Y esto seguramente ya se lo saben hasta el hartazgo, ¿no? Nos dice que cuando se sumerge de manera total o parcial un objeto en un fluido, ¿bien? Este experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, la cual es igual al peso del líquido desplazado. Ese es el enunciado que nos dice el ingeniero. En español, ¿qué nos dice Eric? Bueno, yo tengo un estanque con agua. ¿Ya? Yo tengo un estanque con agua. Y está repleto de agua hasta el tope. ¿Ya? Está repleto de agua hasta el tope. ¿Qué pasa si yo meto, digamos, tengo mi pelota y cae ahí, ¿no? La pelota va a estar así, ¿no? Seguramente se va a sumergir un poco. ¿Ya? Esto está sumergido y lo de arriba no. ¿Ya? Como el estanque estaba repleto de agua, ¿qué va a pasar? Esto de aquí, este volumen, ¿bien? Que antes estaba ocupado por agua, ahora va a estar ocupado por la pelota. Y como el tanque ya no puede soportar más agua, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Si yo agarro esa agua que se derramó en otro baldecito, ¿ya? Y mido su volumen, va a ser exactamente igual a la parte del volumen que se sumergió. ¿Bien? Eso es bastante obvio, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si, digamos, yo tengo un cuarto que tengo el tanque solamente puede albergar 30 centímetros cúbicos de agua. ¿Bien? ¿Qué va a pasar si yo le meto una pelota 10 centímetros cúbicos? Y yo meto en el agua. ¿Qué va a pasar? Solamente puede haber 30 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué? 20 de agua y va a ser 10 de pelota. Porque sumados dan los 30 que abarca. ¿Y qué va a pasar con eso? Porque antes había 30 de agua. Se van a derramar. 10 derramados. ¿No? Que esto es igual al volumen de la pelota. Porque acuérdense, el tanque solamente aguanta 30. Si yo ya tengo 30 y le meto 10, tiene que salir 10, ¿no? De alguna manera. Y eso es el agua. ¿Eh? Entonces, nuestra fórmula es la siguiente. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Nada más. ¿Bien? Pero yo no lo puedo pesar el líquido, dice capaz desplazado. Bueno, ¿cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Puedo ver cuánto es su masa del líquido y multiplicado por la gravedad. Esa es la fuerza, ¿no? Eric, no tengo la masa. Bueno, aquí dijimos, ¿no? Empuje es igual a, en vez de masa, ¿qué es? Densidad por el volumen por la gravedad. Y ahí yo puedo sacar el empuje, ¿no? Sabiendo, digamos, es agua, tiene este volumen y tiene la gravedad. Bueno, estamos hablando de la densidad del líquido, el volumen del líquido y la gravedad. Pero pueden haber múltiples formas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que esté parcialmente sumergido, si está, como vemos acá, parcialmente sumergido, el volumen del líquido desplazado va a ser igual a el volumen del objeto, o sea, la parte del volumen la parte del objeto que se hunde. Solamente la parte negra. Solamente esto se hundió, ese es el volumen del líquido desplazado. ¿Ya? ¿Qué pasa si es total? Y ojo con esto, porque a veces no es dato. Si un objeto se mete completamente en el agua,
el volumen de líquido desplazado va a ser exacto, vamos a ponerlo acá incluso, total. El volumen del líquido desplazado va a ser igual al volumen del objeto. Exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso es un dato a tener en cuenta. No siempre lo dicen, pero ahí está, ¿ya? Entonces, un objeto puede estar parcial. Si es parcial, tenemos que saber qué tanto se hunde. Normalmente la pregunta te suele decir, bueno, tengo una pelota que tiene 10 centímetros cúbicos, entra el agua y se sumerge un cuarto. Entonces, si se sumergió un cuarto, ¿cuánto es un cuarto de 10? 2,5, ¿no ves? Entonces, 2,5 es el volumen. Normalmente viene así, ¿ya? Y a veces te dice, la pelota se hundió completamente. ¿Ya? Entonces, esos casos pueden haber. De hecho, vamos a, este tema del principio de Arquímedes lo vamos a ver bastante en detalle porque de esto sí o sí va a haber un ejercicio. Por lo tanto, vamos a explorar todas las posibilidades que pueden haber. ¿Ya? Bueno. Cuando yo introduzco un objeto en un fluido, vamos a ponerlo recto ya para que se vea mejor. Ahí está. Imaginemos que esto es agua pura, todo eso. Y aquí hay un objeto que se introduce. Bien. Esto de aquí está sumergido y lo de arriba no. Bien. Como estamos hablando de estática, aquí intervienen fuerzas. Cualquier objeto, ya les había dicho de física 1, tiene un peso. Siempre va el peso para abajo. Bien. Y como está sumergido en agua, genera un empuje. El empuje es una fuerza vertical que siempre va para arriba, siempre va para arriba. Y entonces tenemos dos fuerzas, ¿no? El empuje y el peso. Como estamos hablando de estática, empuje menos peso es igual a 0. Empuje va para arriba, positivo, peso va para abajo, negativo, ¿no ves? Entonces tenemos esto de aquí. Bien. Ya de aquí yo lo puedo desglosar un poco más, ¿no? Ya yo puedo, digamos, si a mí me están pidiendo el volumen del objeto que se ha sumergido, ya ahorita vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Pero quiero que se queden con esto, porque existen muchos tipos de problemas que pueden venir, ¿bien? Y todo va a ir tomando en cuenta el empuje y el peso. ¿Bien? ¿Qué tipo de problemas pueden venir? Caso número 1, el más fácil. Un objeto está completamente sumergido en agua, ¿ya? ¿Qué elementos vienen? El peso, el empuje, ¿ya? Y en este caso, el volumen del líquido es igual al volumen del objeto. Este es el caso número 1. ¿No? Caso número 2. Un objeto está parcialmente sumergido. En este caso, hay un peso y hay un empuje, ¿ya? Hay un peso, hay un empuje. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, vamos a tener el tema, ¿no? Empuje más, perdón, menos peso es igual a 0. Tengo esas dos fuerzas, ¿no? Donde el volumen no necesariamente va ligado, el volumen del agua va ligado solamente a la parte del volumen que sumergió. Ese es otro caso. Tercer caso. Un objeto está parcialmente sumergido, pero está atado a una cuerda.
Ya, esto puede haber. ¿Qué elementos vienen aquí? El peso, el empuje. ¿Ya? Y puede ser que, o sea, lo más seguro es que sea un objeto que se hunda. Digamos, por ejemplo, yo quiero meter una piedra en agua. Si yo la meto, se hunde, ¿no ves? Pero si yo lo ato a una cuerda y lo dejo ahí metido, no se va a hundir. ¿Por qué? Porque va a generar una tensión. Entonces, ¿cómo se calcularía acá? Empuje más tensión menos W es igual a 0. Ese es el caso, ¿no? Bien. Cuarto caso. Un objeto se encuentra, digamos, puede ser total o parcial, no hay problema. Vamos a poner en este caso totalmente sumergido, pero tiene una cuerda atada abajo. ¿Esto en qué caso se da? Yo meto un globo con aire dentro de una piscina, va a irse para arriba, ¿no ves? Pero si yo lo amarro al fondo, este se va a quedar. Y aunque parezca tonto, por más de que sea aire, el aire tiene peso. Siempre tiene peso. Por eso que dije, ¿no ves? Los fluidos pueden ser también gases, ¿ya? Este otro caso, ¿qué otro caso puede hacer? ¿Ya? Ustedes tienen un globo con helio, ¿ya? Y está atado al piso. El helio siempre va a ir para arriba, ¿no ves? ¿Por qué? Seguramente porque el empuje es mucho mayor al peso. Pero por más que sea helio, por más que sea aire, tiene peso. Tiene peso. Por ejemplo, el aire creo que la densidad es 0.05 kilogramos sobre metro cúbico. El helio es menor todavía. No sé. Así sean gases, tienen peso. ¿Ya? Peso para abajo, el empuje hacia arriba y hay una tensión para abajo. Vamos a ponerle abajo, ¿no? De la cuerda, ¿no? Está evitando que se vaya para arriba. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Empuje menos tensión menos W es igual a C. Bien. Hasta ahí vamos bien. Bien. Estos son los 4 tipos que vamos viendo. Creo que son como 7. Seguimos entonces. Tengo un tanque. Tengo un tanque y yo pongo un pedazo de madera. Y este va a quedar flotando, ¿no ves? En el agua. Pero yo pongo una piedra encima de esa madera. ¿Qué va a pasar con esa madera? Se va a hundir. ¿Y qué pasa si se hunde completamente, pero la piedra no? ¿Ya? Eso puede pasar. Yo tengo un pedazo de madera que no se hunde, pero si yo le pongo una fuerza más, ¿no? Un peso más, una presión más, ya habíamos visto, ¿no ves? Yo tengo una presión y si hay otro le pongo otra presión y la presión total es la suma de los dos, ¿no? En este caso tengo un peso 1, tengo un peso 2 y tengo el empuje, ¿no? ¿Cómo sería acá? Empuje menos peso 2 menos peso 1. Bien. En este caso, el volumen de líquido va a ser igual al volumen de, imaginémonos que este es 1 y este es 2, ¿ya? Al volumen de 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 está completamente sumergido. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, ya es su volumen. Puede pasar, ¿ya? Entonces, hay un objeto encima de otro objeto. Empieza a poner un poquito más complicada la cosa, ¿no?
Bueno. Sexto caso. Y este es mucho ya más complicado. Esto ya puede ir completo, parcialmente, no importa. Pero aquí yo tengo lo que se llama una aleación. O sea, tiene 1 y 2. Bien. Tiene 1 y 2. Bien. No, normalmente, ¿qué problema te viene, digamos? Te dan una aleación que tiene un peso. ¿Ya? Tiene un peso, pero no sabes qué tanto porcentaje de cada uno es. ¿Ya? Ese es el pequeño problema. Esta aleación tiene un peso, como dije, y esto tiene un empuje. ¿Ya? Tiene un empuje. En estos casos, ¿qué es lo que suele suceder? Acuérdense que a pesar de que sea una aleación, yo no puedo calcular la densidad de una aleación. Pues, habría forma seguro, pero este no va a ser el caso. ¿Sí? Para nosotros, por más que sea una aleación, siguen siendo dos objetos diferentes. Por lo tanto, vamos a tener el peso de 1 y el peso de 2. Bien. ¿Cuál es el único problema en este caso? Que no me van a dar la masa, sino me van a dar de cada uno, ¿no? Por ejemplo, sabemos que digamos, el peso, vamos a hacer que peso es igual a la masa por la densidad, ¿no ves? Esto a mí no me van a dar. Me van a decir que la masa de ambos combinados es algo. Si yo tengo que agarrar así. W1, perdón. En este caso vemos empuje menos W1 menos W2 es igual a 0. Bien. Es igual que el otro, mira, que este de aquí. La única diferencia es que aquí, obviamente, el volumen del líquido va a ser igual a el volumen de la aleación. Pero la masa de 1 más masa de 2 va a ser igual a la masa de la aleación. ¿Bien? Ahí sería. Estos serían los tipos de ejercicios. Si mal no recuerdo, son todos. Uno completamente sumergido, otro parcialmente sumergido, otro con una esfera colgando del techo, otro con una esfera queriendo salir, ¿no? Amarrada al piso. Otro caso donde hay dos elementos diferentes, uno encima de otro, y otro donde tenemos una aleación. Entonces, hoy día vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿ya? Del cálculo de peso, y a partir la próxima auxiliatura le vamos a meter full a empuje, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos, para que estén listos para su examen. ¿Ya? Entonces vamos teniendo aquí las fórmulas y los tipos de empuje que existen. Esto sería interesante si le pueden sacar foto ya y mandarlo al grupo, porque al menos esto de aquí son los tipos de empuje y este es el formulario de estática, ¿no? Sería interesante si lo pueden pasar al grupo.
Bien. Vamos a empezar con un ejercicio bastante básico sobre esto del principio de Arquímedes. Bien. De hecho, el principio de Arquímedes nos permite hallar un peso de un objeto, ¿ya? Sabiendo su peso sumergido en diferentes fluidos. Ya vamos, en español leería, ahorita no se preocupe. Estoy buscando un ejemplo acá. Ya, aquí tengo un ejemplo. Bueno, a mí me dicen, este es el ejercicio. Tengo un pedazo de madera, ¿ya? Que pesa 10 gramos en el aire. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una cosita. Bien. Yo creo que a partir de aquí, bueno, seguramente ya les haya mostrado cómo hacer una buena respuesta, ¿ya? Yo siempre suelo poner datos en un lado, ¿ya? Siempre es bueno poner datos a un lado, ¿por qué? Porque te da, ya no vas a tener que estar leyendo a cada rato el problema ni nada de eso. Aquí un esquema, un dibujo y la resolución. Entonces vamos colocando aquí los datos. Dice, tenemos un pedazo de madera, también vamos haciendo un esquema, que dice que pesa 10 gramos en el aire. Entonces, 10 gramos en el aire. Bien. Cuando se lo... A ver. Cuando se lo sumerge en agua, ¿ya? Cuando se sumerge en agua, el peso es de 14 gramos. Se lo sumerge en agua. Está completamente sumergido aquí, vemos, ¿no? Y finalmente, dice un pedazo de madera 10 gramos en el aire, se sumerge en agua, el peso de la madera en el agua es de 14 gramos. Cuando ambos, ya, a ver, vamos a esta es otra cosa. No es lo que quería mostrar. Este era otro problema. Perdón. Dice, me dice, tengo un peso que en el vacío pesa 300 gramos, 300 newtons. ¿Sí? Si nosotros lo sumergimos en agua, este va a pesar 220.
Y si nosotros lo sumergimos en un líquido L, no nos dicen qué es, este pesa 180 gramos, 180 newton. ¿Bien? La pregunta es, ¿cuál es la densidad del líquido L? Esa es la pregunta. Bien. ¿Cuál es la densidad del líquido L? Como vemos, aquí tenemos un diagrama, ¿no? Un esquemita. Bueno. Una de las formas de pesar es por medio de un dinamómetro. Aquí vamos a poner el dinamómetro. Lo vamos a dibujar. Bien. El dinamómetro. El dinamómetro lo que nos hace es encontrar la tensión. Por lo tanto, a mí me dice que esta tensión me encuentra esta tensión y esta tensión. Por lo tanto, el número que me están dando de aquí es lo que me marca el dinamómetro, o sea, la tensión. Entonces tenemos que la tensión 1 es de 300 newton. La tensión 2 es igual a 220 newton. Y la tensión 3 es igual a 180. Entonces, acuérdense, ya dato importante, un dinamómetro en realidad no te calcula, no te da el peso de un objeto, ¿ya? Porque no se puede medir eso. Lo que hace es calcular la tensión que ejerce ese cuerpo. Eric, ¿cómo es eso? No entiendo. Mira, imagínate que tienes una balanza. ¿Ya? Una balanza. Como dije, marca una tensión, o sea, en este caso, a ver, vamos a hacerlo mejor con el gramo. Imaginemos que tenemos un dinamómetro gigante. ¿Ya? Está ahí. Y yo me paro encima de él. ¿Qué va a pasar? Bien. No me está calculando el peso, sino me está calculando la tensión que va para arriba. Bien. Yo sé que si nosotros lo ponemos en el aire, es bastante obvio, ¿ya? Y no se le ve mucha lógica. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si yo me meto en el agua? ¿Ya? Y ese es el caso, vamos a volver al caso de la balanza. Yo tengo una balanza que estoy parada. ¿Ya? La balanza me dice, bueno, tu peso es de, digamos, 60 por 9 digamos, es de 600 newtons. ¿Ya? Eso te dice. No te está midiendo tu peso, tu masa, ¿no? Porque la masa solamente se le calcula multiplicando la densidad por el volumen. ¿Qué está haciendo? Calculando cuál es, ahí en ese caso, la tensión, en este caso la reacción. ¿Ya? Sé que es un poquito medio raro, pero aquí lo van a entender todo. ¿Qué pasa si yo me meto en una piscina? Y la misma balanza la pongo acá. Estoy con mi snorkel, ¿no? ¿Qué va a pasar? La balanza me va a medir 300 newton. Bien, 300 newton. Y ahí viene lo raro. ¿Por qué peso menos en el agua y más en el piso? Acuérdense, la masa es algo intrínseco de un objeto. Yo no cambié mi volumen, no cambié mi densidad como persona, o sea, todo es lo mismo. Entonces, ¿por qué peso menos? ¿Por qué la balanza me pesa menos? Por eso mismo, porque la balanza no calcula el peso. Lo que la balanza hace es calcular la tensión que ejerce sobre eso. Porque seguramente tu peso va a ser 600. Sí, igual que afuera. O sea, así está en el agua, en donde quieran, yo sigo pesando 600 newtons. Pero en este caso hay un empuje.
¿ya? Y este empuje seguramente es de 300. A ver. Y como a mí me mide, la balanza me mide cuál es en este caso la balanza pues me mide la reacción, que va para arriba también, ¿no? Porque si el peso va para abajo, la reacción va para arriba, me marca 300. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema estático donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso, ahí. ¿Bien? Entonces, lo mismo pasa con un dinamómetro. No te marca el peso del objeto, ¿ya? Lo que te marca es la tensión que ejerce el objeto sobre eso, sobre el objeto. ¿Bien? Entonces, si a mí me marca la tensión, entonces, en este primer ejercicio, ¿qué fuerzas están interviniendo? La tensión 1 y W. ¿Ves? No hay nada más. Como estamos en un sistema estático, tensión 1 menos W es igual a 0. En este caso, W es igual a tensión 1 y tensión 1 es igual a 300. Entonces, yo sé que W es igual a 300. Bien, perfecto, está ahí todo bien. Segundo, acá, ¿qué elementos participan? En este caso, la tensión. ¿Ya? Aquí, obviamente, no, solamente esas dos fuerzas intervienen, ¿no? En este caso también tengo W, pero como está en agua, en un fluido, también genera un empuje. ¿Ya? Vamos a ver. Empuje más tensión menos W es igual a 0. ¿No? Ahí está. Bien, veamos entonces. En este caso, yo no lo conozco el empuje. ¿No ven? Empuje es igual a W menos tensión. No lo estoy pasando para el otro lado porque no conozco el empuje. Y aquí lo que voy a buscar es sacar el volumen. W, ¿cuánto vale? Ya sabemos que W es 300. Pero ese es el anterior ejercicio. Acuérdense lo que les dije, ¿no ven? Estamos hablando que el mismo objeto lo estamos pasando a agua y a otro elemento más. Por lo tanto, un objeto nunca va a cambiar su masa, nunca va a cambiar su peso, siempre que esté en el mismo entorno, siempre que esté, digamos, en la Tierra con la misma gravedad y no cambie su masa, entonces el peso va a seguir siendo el mismo. La tensión a mí me la están dando, dice 220, ¿no? Entonces tenemos que el empuje va a ser igual a 300 menos 280. El empuje es igual a 80. ¿Ya? ¿Cómo yo calculo el empuje? Aquí vemos que es densidad por volumen del líquido por la gravedad es igual a 80. Bien. Quiero calcular el volumen. Sería 80 dividido la densidad de aquí de este es 1000, ¿no? Porque estamos hablando del sistema internacional, 1000 por 9,8. Entonces mi volumen va a ser igual a 80 dividido 9,8 por 1000, ¿no? 0.0081 metros cúbicos. ¿Sí? Y les acuerdan lo que les había comentado. En el caso de que un objeto esté completamente sumergido, el volumen de líquido desplazado va a ser igual al objeto. Por lo tanto, yo puedo asumir que el volumen del objeto es 0,081 metros cúbicos. ¿Ya? Por esa analogía, ¿no? Porque está completamente sumergido. Ahora me piden calcular la densidad de ese elemento. ¿Ya? ¿Qué cosas aquí intervienen? Igual hay un empuje, igual hay un W, ¿ya? Y calculo, ¿no?
empuje más tensión menos W es igual a 0. Empuje es igual a, en este caso, tengo la tensión, que va para W menos tensión. Empuje es igual a W es 300, ¿no ves? No cambia. ¿Y qué tensión me estaba marcando aquí? 180. Entonces, el empuje es igual a 120. ¿Cómo calculo el empuje? Densidad por volumen por gravedad. Volumen del líquido, el densidad del líquido, es igual a 120. Volumen del líquido desplazado, como el objeto está completamente sumergido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del objeto. Y el objeto es esto de aquí. Por lo tanto, densidad del líquido por 0,0081 por 9,8 es igual a 120. Densidad del líquido es igual a 120 dividido 0,0081 por 9,8. 120 dividido 0,0081 por 9,8. 1511.71. Esa es mi densidad. ¿Bien? Como verán, se hace paso a paso. En esta primera parte yo calculo el peso del objeto. También se puede asumir, ¿no? Por ejemplo, si está en el aire, el peso es 300, ¿no? Tal cual está, pero siempre es bueno hacerlo de manera paso por paso, matemática, para que no haya dudas ni digan que nos copiamos. Bien. En este segundo paso, nos proponemos hallar el volumen, tomando en cuenta que el objeto está completamente sumergido. Ya habíamos hablado de eso. Entonces, encontramos el volumen del objeto. Y en este lado ya podemos calcular la densidad del fluido desplazado. Si nosotros no tuviéramos el volumen acá, o sea, si no hubiéramos calculado el volumen, no podemos calcular esto. ¿Por qué? Porque tendríamos una y dos incógnitas. Por eso todo siempre es paso por paso. Acá no lo hubiéramos podido completar si no conociéramos el peso del objeto. ¿Y como dónde lo conseguimos? Acá. Entonces, todo es paso por paso. Bien. Este también fue un ejemplo de examen, ya que sí vino una vez. El procedimiento es tal cual, no hay diferencia, o sea, le pide exactamente esto, que es lo único que cambia, el peso del objeto, el peso de las densidades de los fluidos, pero el desarrollo es exactamente el mismo. Bien. Bueno, entonces este es un problema con el empuje que consta de 3 partes. Esto tenemos los tipos de problemas con empuje, que lo vamos a ver en la próxima clase. Todos estos problemas, voy a listar unos buenos, uno sumergido, otro flotando, otro con una cuerda, otro con un globo, dos objetos juntos y una aleación, ¿ya? Lo más probable es que les venga este de aquí, ¿ya? Por si acaso, hay otras cosas que tienen que también saber. Van a empezar a jugar con el tema de las formas geométricas. ¿Sí? Vamos a, digamos, por ejemplo, si en algún momento te dicen que hay un cubo, sabemos que el volumen de un cubo es igual al lado al cubo, ¿no ven? Si yo quiero conocer un lado, conociendo su volumen, es igual a la raíz cúbica del volumen, ¿no? Al revés. También tiene que saberse el volumen de una esfera, porque una esfera es lo que más viene. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? 4/3 pi por radio al cubo. Entonces, aprenderse esa fórmula. 4/3 pi por radio al cubo para el volumen de una esfera y lado al cubo para el volumen de un cuadrado. De un cubo. Eso es lo que más suele venir. ¿Listo? Ya vamos a ver tipos de problemas en la próxima clase. De este tipo. Puede pedir
calcular la masa, la densidad. Lo que suele venir es calcular el volumen sumergido, cosas así. Bien, ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Bueno, no les quito más tiempo aquí. Yo sé que ya es tardecito. Estos temas, ya vamos a ir avanzando. Los otros temas, en la próxima clase, empuje. Siguiendo de, si nos da tiempo, también vamos a meterle un poquito de Pascal, ¿ya? Para después meternos al aerodinámica, ¿ya? Tengo entendido,